tal? Bienvenidos a su programa de Cámara Nacional de Comercio y hoy nos acompaña Karim Chalita II. Vamos a hablar sobre el tema que es Clúster, médico dental y hospitalario de Baja California. Así es. Bueno, primeramente agradecerte por la invitación y agradecer a Canaco. ¿Sí? Iniciaremos por decir lo que es un clúster. Yo creo que la mayoría de las personas no saben o no comprenden lo que es la palabra. Sin embargo, es un término que últimamente, en los últimos años, hemos escuchado, pero sin saber realmente el significado. Lo que significa clúster es un agrupamiento de. En el caso de nosotros es un agrupamiento de empresas que unen esfuerzos para conseguir un bien en común. Eso quiere decir que en el caso de los hospitales y en el caso de la salud, nos unimos hospitales, médicos y dentistas, y el propósito que tenemos es la promoción de nuestros servicios en el extranjero. ¿Y para qué crear un grupo clúster? Okay. Para esto tenemos que remontarnos un poquito a la historia. Si tomamos en cuenta por la situación geográfica en que se encuentra nuestra ciudad, pues, y hablamos de los 60, ¿no? Y ahora sí que, sin decir edades, porque si no, sería yo delatarme a mí mismo, ¿no? Pero digamos que es lo que mi padre me cuenta. Si nos remontamos, frecuentemente sabemos que nuestros paisanos vienen a esta ciudad a recibir los servicios médicos. Y esto se ha dado siempre a través de los años, ¿no? Es una cosa muy común. ¿Por qué? Porque lógicamente el paisano lo que busca es que lo atienda un latino que habla el mismo lenguaje. Muchos de ellos todavía en esa generación no hablan inglés, y sobre todo el costo que tiene el servicio para acá. Entonces esto se viene repitiendo año con año. Resulta que en el 2010 se hace un estudio en el cual, en este estudio que realiza una universidad de Estados Unidos, se detecta que vienen 1.200.000 personas, pacientes, al estado de Baja California. ¿Sí? De ese por ciento, el 80-85% es gente que viene a Tijuana. Total, pasan los años, y entonces vemos que en el 2008, y sobre todo cuando tenemos aquella época de violencia, pues deja, en este caso, el paisano de venir. Hay un estudio que hace la Secretaría de Turismo de Baja California, donde en este estudio muestran que de esa cifra de 1.200.000 baja a 450.000. Entonces, para esto, a nivel mundial, y tiene aproximadamente de unos 6 a 7 años, que viene un movimiento en la cual las economías empiezan a caer. Entonces, se ve que hay mucho paciente que emigra de un país a otro, que eso es lo que le llamamos el turismo médico, lógicamente buscando, uno, por las especialidades que no tienen en el país. Dos, pues la economía, porque muchos sabemos que de país en país la economía y los costos son diferentes. Sí, completamente diferentes. Entonces empieza Tailandia, empieza Corea, empieza China. Entonces dentro de México no queda exento de esto. Y entonces tenemos a un Puerto Vallarta, tenemos a Jalisco, sobre todo Guadalajara, tenemos a Cancún, los cuales están creando, Distrito Federal, los cuales están creando una infraestructura bastante importante y empiezan entonces a promocionar sus servicios en el extranjero como turismo médico. ¿Qué hacemos los baja californianos? Bueno, nosotros no veíamos la necesidad de realizar esto. ¿Por qué? Porque fluía de una forma natural. Pero a la hora de que esta gente se empieza a ir a otros lados, pues dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ponernos ahora, así como dicen, las pilas, y tenemos que crear la infraestructura para recuperar esa población que se nos fue. A través de las diferentes actividades que tenemos, del 2010 ahora sí que al presente, hemos visto que tenemos un incremento aproximadamente de un 15 a un 20%. En la actualidad tenemos cerca de 540.000 comparados con los 450.000 actualmente, que vienen nuevamente al estado de Baja California. Y es por eso que se forma este clúster. Este clúster. Si dices, es como que van a los Estados Unidos, ¿verdad? Me dijiste que, ¿cuáles serían los beneficios que los extranjeros vengan? Aparte. Tenemos dos beneficios. Uno, los que tiene, en este caso, el paciente a quien estamos ofreciendo el servicio. Por otro lado, ahora sí que los hospitales médicos y dentistas, que lógicamente tenemos mayor captación. Y por otro lado, la ciudad como tal, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene, en este caso, el paciente extranjero? Como sabemos,
vienen una serie de reformas en Estados Unidos donde la mayoría de la población ya no tiene un seguro médico. Por lo tanto, la población que está desprotegida va en aumento. Con la nueva ley de Obama va a haber algunos cambios, pero como todavía, no se determina, ¿y en qué consta la ley de Obama? Lo que hacen ellos es que de alguna forma hace obligatoria para los patrones el que den algún tipo de seguro, dependiendo del número de trabajadores que tú tengas. Por otro lado, que tú mismo, como persona física, adquieras un seguro. Si tú no lo adquieres, el gobierno te lo va a poner y te lo va a cobrar vía impuestos. Ok, aquí el conflicto viene en el cual no se ponen de acuerdo todavía las instituciones de gobierno o los médicos o las agrupaciones médicos con el gobierno, porque tú sabes que definitivamente lo que son los costos en Estados Unidos es muy elevado, y si a ese hecho le ponemos el aumento de las demandas que por cualquier cosita te están demandando, con razón o sin razón, pues hace que se encarezca el servicio médico. Entonces, esta población que no tiene, lógicamente viene, es la que acude con nosotros para precisamente buscar tanto la calidad, que sea el latino que lo atienda y que sea el mismo lenguaje, y lógicamente la economía. La proporción de los precios que se dan aproximadamente depende del procedimiento, pero generalmente son de un 40 hasta un 80% más baratos en la región que lo que te vas a encontrar allá. Entonces, clúster es algo que está aquí en México. Así es. A veces te puedes confundir que puede que esté en Estados Unidos, pues ya sería algo más complicado, ¿no? ¿Quiénes conforman lo que es clúster? Okay. Como te decía en un inicio, clúster quiere decir agrupación, y existen en la ciudad cerca, creo que son de 8 a 13 clústeres, porque está el clúster de tecnologías de la informática, está el clúster que hace de equipos médicos, que son aquellos que fabrican los aparatos médicos y todos los insumos, que es un clúster muy fuerte. Está también lo que son el clúster automotriz, el de aviación, y en este caso nosotros tenemos el clúster que agrupa lo que son médicos, dentistas y hospitales. Cada uno de estos clústeres, muchos de ellos trabajan junto con el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, quien es el que da en cierta forma las directrices y es el que te enseña de cómo debes de formar un clúster. Okay. Muy bien, ¿qué te parece? Te interrumpo un poquito, Karim, y ahorita regresamos y nos sigues platicando sobre lo que es clúster. Claro que sí, con mucho gusto. Regresamos ahorita con más información sobre clúster.